El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el conjunto de beneficios y poderes espirituales. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo. El don del Espíritu Santo es una operación del Padre. El don del Espíritu Santo no es igual a los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 12:5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las operaciones del Padre son cuatro operaciones: el Hijo, la gracia, el Espíritu Santo y la vida eterna. Los dones del Hijo son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones del Espíritu Santo son 18 dones: milagros, sanidades, ayudas, administración, lenguas, interpretación de lenguas, dirigir, continencia, exhortar, servicio, enseñanza, discernimiento de espíritus, dar, misericordia, profecía, fe, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. El don del Espíritu Santo es el conjunto de beneficios y poderes espirituales que recibe todo creyente convertido sinceramente al Señor, es decir, que obedece de corazón a aquella forma de doctrina revelada por el Espíritu. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Toda persona bautizada correctamente y obediente en todo corazón a Dios recibe muchos beneficios facilitados por el Espíritu Santo, entre ellos: 1. La iluminación, revelación e inspiración espiritual por la verdad que trae el Espíritu a través de la palabra. El Espíritu Santo provee para toda persona que obedece a Dios toda la verdad que Él recibió de Cristo. Juan capítulo 16 versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por sí sola, esta verdad divina, la cual está disponible en su totalidad en el Nuevo Testamento, es el don más valioso que de todos los tiempos y lugares pues esta verdad nos libera. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifica. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Salva. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No hay forma de entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu. No hay forma de recibir revelación o inspiración de la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12 al 14. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. 2. El poder para vencer la tentación y el pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8 versículos 7, 8 y 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8 versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo nos cubre, dirige, redarguye, convence y mucho más, para no ceder ni ante la tentación ni ante el pecado. 3. Nos da los medios para vencer males emocionales y mentales. Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8 versículo 16. De nuestra alma, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo podemos ser instruidos para que la mente de Cristo que está en nosotros sea activada y podamos vivir de tal forma que Dios sea glorificado con nuestra forma de vida. Primera de Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 4. El consuelo que él brinda, siendo el Espíritu Santo el Consolador. Cristo lo dejó cuando subió al cielo. Juan capítulo 16 versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El cristiano fiel disfruta de la comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Por medio de la comunión con el Espíritu Santo recibimos su consuelo. No es un consuelo humano, claro está, sino es un consuelo sobrenatural. No hay forma de explicarlo, pero sí forma de experimentarlo. Para poder saber cómo es el consuelo del Espíritu Santo en medio de tu tormenta más recia o de tu noche más oscura, podrás experimentar esa paz que sobrepasa hasta tu entendimiento. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. 5. Intercede por nosotros. Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si alguien conoce lo más profundo de Dios y sabe cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. 6. El sello del Espíritu. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo es para darnos una identidad,
pero también para que sepamos que no somos nuestros propios dueños, sino que somos propiedad de Dios. Por lo tanto, debemos comportarnos como tal, como propiedad privada. Salmos 103. Sabed que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. 7. La garantía del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En Él también vosotros fuisteis, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Segunda de Corintios 5:5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Así como las argollas de matrimonio en los dedos de los novios, que son señal de que el que la porta está casado, tiene esposa o le pertenece a otra persona, así el Espíritu Santo en nuestras vidas es la señal de que somos personas comprometidas para casarnos, y como lo dije anteriormente, somos propiedad privada. 8. El testimonio del Espíritu Santo referente al estado de nuestra alma. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, pero que el Espíritu nos las explica. A esto se le llama dar testimonio.